Amigos de Camex, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Espero que todo vaya bien. Espero que este sábado, que todavía tiene algunos rayitos de sol, nos siga alegrando el día. La situación en el país debe salir adelante y debe salir adelante a partir de lo que nosotros podamos hacer, de lo que nosotros querramos hacer, de la voluntad que tengamos para poder salir adelante. Ayer en ese artículo o esa parte final donde veíamos el tema del impacto en el sistema financiero del COVID-19 en esta pandemia, en esta emergencia, hablaba finalmente de un término que personalmente creo que nos debe acompañar a todos los peruanos desde siempre. Y se grafica en algo que hemos dicho siempre, que todo el mundo lo dice, el peruano nunca se le queda, ¿no? Si cae algo, salen estos. Si le sucede lo de acá, hacen esto. El peruano sacó mascarillas, el peruano inventó el protector facial, el peruano no se quedó atrás en esta emergencia. Eso se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad de salir adelante, aun cuando tienes todo cuesta arriba. La resiliencia es como esa rebeldía a quedarse en esa zona de confort, aun cuando se te viene el mundo encima. El peruano es resiliente por naturaleza, por cultura y por nación. Ejemplos, hay jóvenes que de repente como usted no han vivido temas como el terrorismo, salimos adelante. Derrotó fulano y tal, no creo, yo no estoy muy convencido de eso, pero salimos adelante. Y el terrorismo, a pesar de que las acciones son terroristas como tal, de matanza, de asesinato, de descuartizamiento, generó una espiral de violencia que involucró no solamente al terrorismo propiamente dicho, generó espiral de violencia con las autoridades también. Los militares tuvieron excesos. Pero yo creo que detrás del tema ideológico que podían plantear estos asesinos, porque no tienen otra palabra, había el gran negocio que era el narcotráfico. Y salimos adelante, ¿eh? Salimos adelante. No salimos adelante y les aseguro que algún día saldrán historias que validen yo creo mucho en algunas cosas respecto al tema de las teorías de conspiración, pero no todo lo que vemos es lo que se da. O sea, ya sabemos plenamente, la prensa no te dice todo lo que realmente es. Entonces, más adelante se descubrirán cosas, ¿no? Porque el terrorismo era la gran fachada para mí, personalmente hablando, para mí era la gran fachada del narcotráfico. Era el brazo armado del narcotráfico que metía terror. Y sobre todo más se vio en los últimos años y lo de ahora igualmente, lo del Brain y todo eso está relacionado con el narcotráfico, ¿ok? Y de verdad que autoridades de por medio, porque no me digan que nunca tuvieron la oportunidad de capturar a Abimael Guzmán. Lo tenían desde la época de Belaúno. Lo tuvo Alan García. Lo capturó Fujimori, yo creo y estoy casi seguro, que por algún desacuerdo de alguna situación comercial con los narcotraficantes. ¿Ok? La pacificación del país no se va a dar porque capturaron a Abimael. La pacificación del país se va a dar cuando nos encontremos realmente, todo el país, con ganas de objetivos en común como sociedad. Mientras tanto, tenemos nosotros la responsabilidad de salir adelante a partir de lo que hacemos. El tema de la inclusión que veíamos hoy día, me viene a la cabeza eso. Mucho de la disculpa, del decir, no, salimos a la lucha armada, fue el decir el descontento de la población, ¿no? Es por eso que hoy en día, si la gente sale a marchar, sale a protestar contra los grandes intereses de siempre, los terrucos, ¿no? Terruqueamos a todo el mundo, ¿no? El signo de la protesta es ser terruco, no, mentira, es un derecho constitucional. Tenemos derecho a tener buenas autoridades, pero también es responsabilidad nuestra, elijámosla bien, pues. Estos impresentables nunca debieron llegar al Congreso, discúlpenme las palabras. Estos impresentables no deben estar donde están ahora. Tenemos el gobierno de transición que tenemos, porque también tuvimos un gobierno de lujo, ¿no? Tuvimos un gobierno de lujo. Hay alguien que es de lujo ahora que se está presentando. Ojo, cuidado. Así que
Nuestra responsabilidad por ahora, operativa, porque de repente yo puedo decir muy lastimeramente, no, mi opinión, yo soy uno y son 33 millones votando. Ya, pues, primero, para que votes bien, primero trabaja bien. Métete en la cabeza que tú buscas el desarrollo. El desarrollo individual de cada ser humano hace, la suma del desarrollo individual de cada ser humano hace el desarrollo de la sociedad como tal. Entonces, ¿quieres una sociedad más justa? Sé justo tú, empieza siendo justo tú. Enséñale a tus hijos a ser justos. ¿Quieres una sociedad honesta? No le compres piratería a tus hijos. ¿Quieres una sociedad honesta? No le enseñes a tus hijos a que copien en los exámenes, por ejemplo. No les celebres situaciones que van en contra de la normativa, de la legalidad, por más pequeño que sea. No, es una tontería, es una travesura. No, no, mentira, mentira. No alientes el narcotráfico dejándole que son las payasadas de juventud que se forme un tronchito, que se tome un toque de coca. No, mentira. Eso está mal. Está mal. Entonces, a partir de ahí vamos a comenzar a hacer mucho, de verdad. Vamos a comenzar a buscar cambios verdaderos. Porque ya les dije ayer, antes de ayer, o sea, la formación viene de tu casa, los valores te los da tu papá, tu mamá, te los tiene que dar obligatoriamente tu papá. No, pero hay hogares destruidos. Ya, pues te los da tu mamá, o si no está la mamá, te los da el papá, o si no está ni el papá ni la mamá, deben dártelo tus abuelos. Al descaso. Rebélate no contra la autoridad, rebélate a la pobreza, rebélate al subdesarrollo. A eso rebélate, pero rebélate bien. Con la doble C, con cancha y con, ¿ok? Con eso. Porque eso va a comenzar a generar cambios positivos. Eso va a generar cambios positivos. La realidad nos ataca, de verdad. Es avasalladora, es invasiva. Cuando no tienes que comer. Cuando tus hijos te piden que comer y no lo tienes. Pero si tú no tienes bien puestos tus valores, vas a salir, como siempre se dice, ah, sal adelante como sea, no. Como sea, no. Sal por el camino correcto. El camino correcto nos dice que desde nuestros puestos como agentes financieros, primero debemos tener como horizonte la buena atención al cliente. Una orientación a la mitigación del riesgo. Pensando siempre, bajo la perspectiva de que todas nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos buscar las consecuencias mejores, las positivas. Entonces, aquí nos toca. Esta es nuestra hora. Este es el mejor año, como dicen en Open English, el mejor año para aprender inglés es ahora. Sí, este es el mejor año para ser mejores. Para que todo lo que hacíamos hasta el 17 de marzo de este año ya no se vuelva a hacer. O si lo hacíamos bien, que sea mejor ahora. Que le toquemos el hombro a nuestro cliente y digamos, oye, aquí estoy. Oye, señor Pereira, pero muy caro. Sí, posiblemente soy más caro que otra entidad, pero a diferencia de las otras entidades, yo sí le doy el buen servicio de asesoría crediticia. Eso es lo que nos corresponde, eso es lo que nos toca y eso es lo que debemos hacer siempre. Aúnale o júntale o súmale a esto la eterna pregunta como analista de crédito. Ponte en escenarios diferentes. ¿Qué pasaría si? No, porque si sucede esto, puedo hacer esto. Dos, si sucede lo de acá, puedo hacerlo de acá. Sí, maneja 2, 3, 4, 5 escenarios. Y lo fundamental siempre, trabaja con tus FODAs personales, de tus clientes y de sus negocios. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en economía, mi especialización en la orientación financiera, comercial crediticia y de seguros. Siempre es un gusto estar con ustedes. Ya les conté que este curso se alarga, no va solamente hasta el jueves próximo, sino se va a alargar por todo el mes de diciembre. Estamos ubicando un horario adecuado para eso. Por favor, les pido que me sigan acompañando. Primero. Segundo, el martes iniciamos el curso de agente financiero que va a detallar, a tocar, a desarrollar los perfiles del funcionario de atención del cliente financiero. Esto es plataforma, cajero bancario,
jefe de operaciones, analista de crédito y gestor de cobranza. Esto va a ir los martes de 12 a 1 y de 5 a 6. Nuestros horarios clásicos el día martes. Este curso termina en ese horario el día jueves 3, porque lo reemplaza a partir del día viernes. Va a ir jueves, viernes y sábado también el curso en su tercera etapa de riesgo crediticio, gestión de riesgos, que va a ir jueves de 12 a 1, de 4 a 5 los jueves, viernes y sábado de 12 a 1 y de 5 a 6. Y posteriormente, esta semana también vamos allá a presentar el nuevo horario de lo que continúa en el curso de gestión bancaria integral. Siempre es un gusto estar con ustedes, me encanta recibir sus mensajes, me gusta mucho cuando me preguntan cosas, de verdad, nosotros estamos para eso. CAMEX tiene esta plataforma para brindar la mejor capacitación que nos sea posible, en la medida también de la exigencia de ustedes. ¿Ok? En la medida de que ustedes pidan cosas, en la medida de que ustedes exijan que esto sea cada vez mejor. Nosotros vamos a ir mejorando siempre en procurar un mejor servicio de atención a ustedes, que son nuestros alumnos, nuestros clientes. Pero también vale la pena saber que ustedes quieren algo más. ¿Y qué es lo que quieren? Lo podemos averiguar y lo podemos saber y lo podemos desarrollar acá. No hay nada que no se pueda hacer, de verdad. No hay nada que no se pueda hacer. Y lo que les he dicho siempre también, si hay algo que me preguntan y yo no tengo a la mano esa respuesta porque no la conozco, porque no la manejo, encontraremos quién nos puede ayudar con eso. De eso descuiden. Siempre vamos a encontrar la mejor respuesta positiva para ustedes, porque a ustedes nos debemos. Y es un gusto y muchas gracias por que ustedes estén ahí. Vamos a continuar con nuestra conferencia. Fíjense ustedes, como jugando estamos en la conferencia número 17 y 18. Bueno, estamos empezando la número 18. ¿Ok? Y quiero dar una pequeña pincelada a lo que dejamos en la última parte, ¿no? De la conferencia del mediodía, que la definición formal de provisión es un apunte contable que se hace en el pasivo en gastos como reconocimiento de un riesgo tanto cierto como incierto. Puede ser que me pague, puede ser que no me pague. Ahí está la certeza o la incertidumbre que puede revestir una operación crediticia. Y es a partir de eso que se generan las provisiones genéricas o específicas. Porque, por ejemplo, las provisiones específicas tratan de determinar una cantidad de dinero, digamos, monetariamente hablando, a través de un porcentaje del capital prestado sobre aquellas calificaciones diferentes a la calificación crediticia normal. Es decir, aquella característica que tiene el cliente donde demoró más de 8 días, dependiendo del tipo de crédito, o más de 15 días, dependiendo del si es de consumo, por ejemplo, ya genera una provisión de acuerdo o acorde, si vale el término, a la calificación que tiene. Si ya no es normal, va a seguir siendo CFP, va a seguir siendo deficiente, va a seguir siendo dudoso o pérdida. Ayer hicieron una pregunta, ¿qué pasaría si tiene en pérdida? Y alguien corrigió, bueno, fue antes de ayer, en realidad el día jueves, respecto a los alineamientos. En términos sencillos, Víctor Miranda, creo que si no me equivoco, me hizo esa acotación respecto a que no es solamente el tema de decir se alinean a la peor, sino que tiene que ver con algún tipo de porcentajes. En realidad siempre se va a alinear a la peor calificación del mayor monto de saldo capital en mora. ¿Ok? Si ustedes tienen, por decirte, en una institución, en una misma institución, 2 o 3 operaciones porque tienen un capital de trabajo de 12 meses, por decirles, un crédito de activo fijo de 24 o 36 meses y un crédito de campaña de 90 días, y en el momento que comienzan a morosear, por decirles el crédito de campaña, y ese crédito de campaña, a ver, el saldo capital del crédito de campaña son 5.000, saldo capital de crédito de capital de trabajo son 4.800, y saldo capital del crédito de activo fijo son 4.000. Si comienza a caer el crédito de campaña, aun cuando es de menor tiempo, se va a alinear al mayor saldo de capital. La alineación de la calificación de acuerdo a eso. Esas son las calificaciones específicas, o sea, tomar o poner una calificación al cliente y sobre ello estimar el porcentaje de provisión específicamente para aquel crédito que tiene una calificación diferente a la normal o más deteriorada que la calificación normal. ¿Ok?
Me pidieron hoy día que repita un poco el tema de las provisiones. La provisión genérica se constituye de manera preventiva sobre créditos deudores con calificación normal. O sea, sí o sí, ni bien sale el crédito, ni bien es desembolsado el crédito, se activa la provisión genérica. Es decir, de frente se considera como con 1% la provisión genérica para todos los créditos, desde que sale el crédito directamente. Había una tabla que era un poco más completa que esta, permítame encontrarla por acá, por favor. Estamos acá, veamos por favor, discúlpeme. No, si tenemos internet, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el internet? A ver, está cargando. Y hablábamos de... Y nos vamos a demorar de nuevo, espero que no. Es esto, ¿no? Creo que es esto. Aquí está, el cuadrito. Esa tabla debe ser la base de lo que ustedes deben procurar siempre tener como materia de estudio, de permanente chequeo, de permanente control para que brinden una buena información a sus clientes. Muchas personas dicen que el cliente no sabe, no lo va a entender. Sí lo va a entender si se lo explicas y no se molesten, no lo tomen a mal si se los explicamos a veces con manzanitas. O sea, ustedes, quienes hablan, lo podemos entender rápidamente porque nos movemos en este tema. Nos movemos en este tema y conocemos los términos, conocemos de lo que estamos hablando en realidad. El cliente posiblemente no lo sepa. El cliente no tiene por qué saber el Bantir. Yo siempre digo eso, ¿no? Pero ustedes sí. Y en la procura de que el cliente no tenga problemas, ustedes están en la obligación de poderle informar. ¿Ok? Entonces teníamos aquí se dan por ejemplo, las provisiones, el porcentaje de provisión de las provisiones específicas. Cuando ya tienen problemas potenciales es un 5% de la provisión, deficiente 25%, dudoso 60%, en pérdida al 100%. Cuando hay de la tabla 2 con garantías preferidas, esto es con garantías no preferidas, y ahorita lo vamos a ver inmediatamente el tema de las garantías. Con garantías no preferidas, este es el porcentaje de provisión que se toma de acuerdo a la calificación. Con garantías preferidas, es decir, con hipotecas o con prendas industriales o vehiculares, por ejemplo, se va a tomar este porcentaje de provisión de acuerdo a los avances o deterioro de la cartera. Es decir, si antes solamente con garantías no preferidas, tú calificabas en problemas potenciales al 5% de provisión, tú con garantías hipotecarias, por ejemplo, tienes una provisión del 2.5, la mitad. Y sin embargo, si tienes en esta tabla número 3 garantías de muy rápida realización, prendas que se pueden convertir en dinero o fondos de dinero que te están garantizando la posibilidad de tener la posibilidad de cobrar inmediatamente con esta garantía o de muy rápida realización, lo vamos a ver de aquí en adelante. Tienes al 1.25 y en garantías preferidas autoliquidables, son aquellos, por ejemplo, créditos con seguro con respaldo de un depósito en cuenta de ahorros, ¿no? O sea, las cajas municipales, por ejemplo, que es lo que más cercano tengo, no sé, los porcentajes en los bancos te pueden prestar hasta el 90% de tus ahorros en un plazo fijo. En algún momento yo he recomendado eso cuando el cliente tiene la posibilidad de tener ahorros y de repente en forma inmediata no califica para un crédito evaluado tradicionalmente con una garantía o con una evaluación comercial. Entonces el cliente tiene un ahorro, pone esos ahorros en plazo fijo y retira por lo menos hasta el 90%. Yo siempre le digo eso a los clientes que, en general, más allá de que tengan o no tengan alguna operación que pueda calificar o no, si tienes un ahorro y tienes la necesidad de hacer un negocio, por ejemplo, aquellos que tienen el dinero y no califican por cuestión de tiempo, de antigüedad en el negocio, pues pongan su ahorro en un plazo fijo y obtengan un crédito que les permita mantener ese ahorro intocable, les permitan al mismo tiempo generar la posibilidad de este negocio y que este mismo negocio pague este crédito que normalmente, aparte de tener una provisión genérica prácticamente porque del 1% en todo el tema del deterioro que puede haber, inclusive en pérdida sigue siendo el 1%, ese ahorro les permite tener ese crédito que desarrolle el negocio y el retorno de ese crédito lo van a hacer a través del negocio. Termina de pagar el crédito y sigue teniendo su dinero que siguió ganando la tasa de interés buena de acuerdo al tipo
a la entidad en la que estén. Este cuadro es muy importante que ustedes lo manejen y es importante que ustedes tengan la posibilidad de hacérselo saber a los clientes, porque esta es parte de lo que es la cultura de buen comportamiento de pago. Es parte de las estrategias de la generación de una cobranza preventiva. ¿Ok? Preventiva. Entonces, trabajemos preventivamente siempre. ¿Ok? Veamos, ¿qué tenemos más por acá? Aquí es cómo se determina la clasificación de cartera a propósito de que hemos encontrado este reporte, ¿no? Es normal en créditos corporativos, gran empresa y mediana empresa, cuando es puntual totalmente y requiere de un análisis financiero permanentemente. A ver, nos ubicamos en esto primero, por ejemplo, para los créditos corporativos, gran empresa y mediana empresa, va a ser normal si es totalmente puntual. CPP desde los 60 días y de por medio un análisis financiero de por qué está esto en mora. Y estoy hablando de esto, por ejemplo, respecto a los comités de mora, ¿ok? Respecto a los comités de mora. Deficiente entre 61 y 120 días, dudoso entre 121 y 365 días, de por medio análisis financiero y pérdida mayor a 365 días. Cuando te dice análisis financiero es porque en un comité de crédito te van a pedir que actualices información. Y como son créditos, por ejemplo, corporativos, gran y mediana empresa, es la misma superintendencia que dentro de la reglamentación te dice que semestralmente debes actualizar los datos económicos y financieros de los créditos de esas medianas, pequeñas y gran empresas. ¿Ok? Medianas, gran y créditos corporativos, perdón. Fíjense en eso, y esto es importante que lo sepamos porque se incurren en problemas de auditoría, por ejemplo, y de riesgos cuando pasado el tiempo no hiciste esos informes. Y la unidad de riesgos está atrás tuyo, como pulga en tu oreja, fastidiándote. Cumple, debes cumplir. Para pequeña empresa, microempresa, consumo revolvente y consumo no revolvente, esto es decir, incluyendo, por ejemplo, tarjetas de crédito, normal va a ser si tiene de 1 a 8 días de retraso. CPP de 9 a 30 días de retraso. Por ejemplo, en estas dos categorías que involucran desde el 1 hasta 30 días de retraso hay que tener en cuenta algo muy importante. Tratándose de tasas de interés al rebatir, por ejemplo, el crédito entre 1 y 30 días está vencido en la parte de capital, que corresponde a la cuota que se está dejando de pagar, en la cual se está generando el retraso. Muy atentos con eso, porque es importante, primero para el tema de las provisiones y segundo para que en esa medida de la cobranza preventiva y la educación del buen comportamiento de pago, ustedes puedan decirles eso a sus clientes. Se venció mi crédito, mira, mi crédito de 1,000 soles, tengo 3 días, se venció todo. No se venció todo. En ese rango de retraso va a estar vencido solamente la porción de capital que corresponde al monto total de la cosa. Pero, ojo, solamente hasta los 30 días. Después de los 30 días, el día 31 está vencido todo el crédito, todo el saldo capital del crédito. Y se convierte ya en deficiente que va entre los 31 y 60 días de retraso. Y tiene un porcentaje de provisión del 25%. En dudoso es de 61 a 120 días de retraso, en donde yo personalmente les digo, si es necesario, habiendo hecho una evaluación de la época en la que está actualizada totalmente y determinan que el cliente no te va a pagar, castígalo de una vez, castígalo de verdad, no esperes, no te mueras de la vergüenza. ¿Por qué? Porque si tú eres un analista que eres consciente de que desarrollas bien tu trabajo, si llega a ese nivel de morosidad, definitivamente si eres consciente de que debes realizar tu trabajo, ese expediente debe tener ya el protesto de pagaré y todos los requisitos referentes al tema de la cobranza, las evidencias de que has hecho una gestión de cobranza y que determinas en ese nivel que gestionar la cobranza de ese crédito que sabes que no te va a pagar resulta onerosa la cobranza para tu entidad financiera. Entonces determina mejor el castigo, ¿ok? Y es en pérdida cuando tiene mayor a 120 días de retraso. Y la tercera casilla, que es para los créditos hipotecarios para vivienda, sea compra en primera instancia por los créditos Mi Vivienda, por ejemplo, sea refacción o sea implementación, ampliación para el tema de negocios y se hace un tema de crédito hipotecario como tal, el vencimiento es de 1 a 30 días.
normal. O sea, puede estar en 10,29 de retraso y sigue siendo normal. Por lo tanto, seguirá teniendo su provisión de acuerdo al tipo de crédito. En este caso, tiene una provisión genérica de 0,44, si no me equivoco. CPP de 31 a 60, 61 a 120 en deficiente, 121 a 365 en dudoso y más de 365 es en pérdida. El tratamiento de este tipo de créditos es diferente porque tengan en cuenta que hay una hipoteca de por medio, entonces se establecen algunos rangos, se establecen condiciones en los contratos de crédito donde el cliente debería no pensar en perder la propiedad que tiene como garantía y ver las oportunidades o posibilidades que pueda, con lo que pueda salir del problema en el que se encuentra por esta morosidad. ¿Ok? Para estudiar el caso presentamos el ejemplo donde el señor Jorge Pérez, y fíjense ustedes, alineamiento interno de la cartera de créditos, cuenta con 5 créditos agrupados en 3 tipos de crédito, de acuerdo con sus días de atraso. Cada crédito tendrá una calificación, lo que requiere es tener una calificación interna. ¿Ok? Entonces, tiene días de atraso, se encuentran 900,000 los tienen categoría normal, consumo los tienen 58,000, el saldo de 58,000, 180,000 para un crédito de pequeña empresa lo tiene en normal todavía. En CPP tiene un crédito de pequeña empresa con 95 soles de saldo capital y 37,000 en dudoso para un crédito de consumo. De acuerdo con la resolución 11356 de la SBS, en caso de que el deudor tenga varios créditos de la misma empresa, su clasificación será la correspondiente a la categoría de mayor riesgo, a menos que el saldo en dichos créditos sea menor a 100. ¿Cuál es la categoría de mayor riesgo? La de dudoso, con 37,000. Entonces, o al 1% del total de la deuda con la empresa, qué mala noticia, de verdad, qué mala noticia. Qué mala noticia, acaba de llegarme la noticia, creo que lo están viendo en pantalla, creo que sí. Bueno, en fin, temas deportivos que no nos convocan en este lado, pero como hinchas del fútbol, nos apena que un equipo como, de tanta tradición como Alianza Lima, yo soy hincha de la U, no me alegra que Alianza se vaya a segunda, más bien me acongoja, porque no es posible que un equipo de la envergadura, del arraigo popular que tiene Alianza Lima, se vaya a jugar a segunda. ¿Ok? No es motivo de celebración personalmente, ni de alegría. Da mucha pena que un equipo, y a mí personalmente me da pena porque tengo personas muy amadas que ahorita deben estar sufriendo mucho. Así que mi abrazo a toda la hinchada aliancista y estamos con ustedes siempre. Repito, en caso de que el deudor tenga varios créditos en la misma empresa, su clasificación será la correspondiente a la categoría de mayor riesgo, a menos que el saldo en dichos créditos sea menor a 100. O al 1% del total de la deuda con la empresa, con un tope máximo de 3 unidades impositivas tributarias, lo cual está superado totalmente en este caso, el que resulte mayor. La empresa primero consolidará la clasificación correspondiente al deudor por modalidad de crédito aplicando el criterio señalado anteriormente. Luego consolidará las distintas modalidades por tipo de crédito. Es decir, si tiene 50 días de retraso, 58,000 va a estar en dudoso, en deficiente. El consumo con 100 días de retraso tiene 37,000. Total del crédito son 95,000, mínimo 100, 950. El tope de la suite son 11,550. Por tanto, establecemos los criterios de evaluación. Evaluamos el crédito en la peor categoría. Ahora evaluamos. ¿Ok? Consolidación de deuda. Tienen un hipotecario de 900,000 en normal, 95,000 en dudoso por consumo y 180,000. Saldo del crédito total es 1,175,000. Veamos si es el crédito original. Aquí está, si es el crédito original. Tiene un total de deuda de 1,187,000, ¿verdad? ¿Dónde está? 1,175,000. ¿Ok? Deuda total es 1,175,000. La comparación respecto a los topes máximos, ¿ok? Va a tener finalmente una calificación de dudoso. Y se ajusta a lo que yo les decía justamente, ¿no? Se ajusta siempre a la peor categoría. Siempre se va a ajustar a la peor categoría. ¿Ok? Y fíjense, no es solamente ajustarlo y hacer el porcentaje, fíjense el nivel de provisiones.
De 1.175.000, tiene, al momento de hacer esta evaluación, al haberlo colocado en una situación de dudoso, tiene una provisión del 60%. 705.000 soles va a perder esa institución financiera por tener a ese cliente con 1.175.000 soles en mora por esa provisión. Es de terror, es de terror. No tenemos, o sea, la información aquí como para decir se evaluó bien, debiste darle o no debiste darle. El tema es concreto, los números no te van a meter ahora. Ese es el endeudamiento interno. Si un deudor, en el alineamiento externo, si un deudor tiene obligaciones con varias entidades financieras, la clasificación que predominará para el sistema será la categoría de mayor riesgo, toda vez que sus acreencias representen un mínimo del 20% de la deuda financiera total, por lo menos. Solo se permitirá un nivel de discrepancia, y a eso se refería Víctor Miranda, solo se permite un nivel de discrepancia con respecto a esta categoría. Es decir, tenemos al cliente Daniel Iberico con un crédito en financiera solidez de 2.500 con categoría normal. 2 créditos en el BCP y financiera Edificar, las cuales tienen dudoso y pérdida respectivamente. A ver, en Edificar tiene un castigado por 18.500, un vigente con el BCP por 1.600 y un vigente por 2.500 con solidez, ¿ok? La participación que tiene cada uno de estos respecto a la deuda total, respecto a la sumatoria que es 22.600 es de acuerdo a esto. Entonces, 11% lo tienen normal, 7% lo tienen dudoso y 82% lo tienen pérdida. ¿Cumple condiciones? Sí, sí, sí. Solución, el crédito que cumple las condiciones es la deuda en el cual representa el 82% y contando con la calificación de pérdida. El cliente Daniel Iberico tendrá una calificación de dudoso, ya que permitirá un nivel de discrepancia con respecto a la categoría de peor pérdida. O sea, retrocede, ya a eso se refería Víctor Miranda. Gracias por ese apunte, Víctor, si es que estás acá con nosotros, al nivel de discrepancia. O sea, tendría que estar en pérdida, pero se permite un nivel de discrepancia para que la afectación a la entidad financiera no necesariamente sea total y en gran medida en estricto término monetario. ¿Ok? Perfecto. Creo que vamos aclarando algunas cosas. Si gustan, por favor, tomen nota de la página que estamos revisando, insaco.pe, clasificación crediticia del deudor. Es importante que lo tengamos y si quieren que les pase este material, al final de la charla vamos a ver mis teléfonos y correo de contacto. Regresemos a nuestra presentación, ¿ok? Las garantías preferidas, no preferidas, las garantías preferidas, no preferidas, garantías no preferidas, preferidas 2, no sé por qué, bueno, esto aquí había un tema de error ortográfico. En realidad, hay el peritaje RP, la evaluación de las garantías y los contratos de minutas y escritura. ¿Qué es una garantía? Ojo con el examen, por favor. El segundo examen, que es el que corresponde a esta sesión, sí está, lo he hecho un poquito con mayor nivel de dificultad, más que todo, no me gusta ese término, referido al tema de que no sea tanto por lo que vamos a leer, sino por lo que yo les puedo decir, ¿ok? Dicho esto, es que una garantía es un mecanismo para asegurar el cumplimiento de una obligación y así proteger los derechos de alguna de las partes de una relación comercial o jurídica. Estoy hablando en términos totalmente generales, no solamente a las garantías de créditos hipotecarios, créditos financieros, créditos bancarios en general. En otras palabras, una garantía es un contrato o compromiso exigible mediante el cual alguna de las partes de una transacción se compromete a que en caso de no se cumpla con lo pactado o surja algún tipo de inconveniente, se protegerán los derechos del afectado, es aquel al que debe recibir el pago, intentando reducir al máximo cualquier perjuicio. Una garantía bancaria es aquel respaldo que el cliente presenta ante la entidad financiera con el objeto de cubrir cualquier operación crediticia. Y esto, por favor, mantengamos este concepto porque nos va a llevar a algo que vamos a ver en 2 o 3 láminas más. Recordémoslo, una garantía bancaria es aquel respaldo que el cliente presenta ante la entidad financiera con el objeto de cubrir cualquier operación crediticia. Mediante una garantía se asegura la recuperación de la obligación. Las garantías pueden ser de diferentes tipos, pueden ser garantías reales o preferidas,
que son las hipotecas, las prendas mercantiles, prendas globales y flotantes, los warrant, las prendas industriales y las prendas vehiculares. Y las garantías personales o no preferidas o no reales son las fianzas o los avales. ¿Ok? Lo vamos a ver en detalle inmediatamente. Pero ¿para qué sirve una garantía? La garantía es un medio para dar mayor seguridad a los casos en los que existe un riesgo importante de que alguna condición no se cumpla o aparezca un problema determinado. Sin las garantías, muchas transacciones no se llevarían a cabo o serían muy costosas, ya que alguna de las partes tendría que asumir un riesgo importante de sufrir una pérdida económica. ¿Ok? Las garantías tienen un rol muy importante en la economía, puesto que facilitan las transacciones, esto dando mayor seguridad a la persona de que lo pactado se va a cumplir. Personalmente considero que las garantías tienden a ser mecanismos de presión para aquellas personas que pueden tener la posibilidad de incumplir un compromiso, digamos, crediticio, por ejemplo, que es lo que nos convoca en este tema. Permítame un segundito, por favor. ¿Qué es lo que nos convoca en este tema? Entonces, y generalmente cuando esa garantía no es propia, es donde la presión es mucho más grande. Quiere decir, por ejemplo, que si ustedes colocan un crédito a un joven, y joven en edad, muy joven de edad, que tiene un determinado ingreso, califica para el crédito, pero no tiene la garantía porque de acuerdo a tu reglamento de crédito debes exigir una garantía real o preferida, dices, no, ¿sabes qué? Te dice el cliente, yo tengo la posibilidad de que mis papás me avalen. Ya estás ganando bastante en términos de riesgo, más allá del tema estrictamente teórico, formativo o normativo, que te dice que hay una garantía así, te da esta provisión asá, te cobertura de esta manera. Esta garantía te da la presión psicológica suficiente como para que el cliente pueda evitar cualquier duda en el tema del cumplimiento del pago de este crédito. Más aún si la garantía es de sus padres. Peor si es la garantía de tus suegros. De sus suegros, perdón. ¿Me entienden? Entonces, sirve, además de lo tema estrictamente normativo, que implica el tener una garantía real preferida, implica también un tema psicológico. El tema de la garantía no se limita a temas jurídicos, sino que también abarca temas de importancia económica, por lo cual podemos afirmar que en un sistema de garantías adecuado reactivará la economía del Estado, que es, por ejemplo, lo que está sucediendo con el Reactiva Perú. Me trae a la idea esto, ¿no? Donde el Estado se le está jugando, aun cuando la parte operativa no la maneja, pero dice, ¿sabes qué? Dar el crédito con una garantía hasta el 80 al 90%. Yo la pago. Me preocupa porque puede ser una reactivación, digamos, momentánea. Ahorita que estamos en plena pandemia, estamos saliendo de la pandemia y se requiere que la economía se reactive, sí. Pero ¿qué pasaría cuando estos créditos se dejen de pagar? Porque les aseguro, o sea, y más aún, y no por los clientes, bueno, no por el mercado necesariamente a donde debió ir, porque les aseguro que si era por el lado microfinanciero, los riesgos de incumplimiento iban a ser menores. Pero ahorita todos están con la boquita calladita, porque saben que el destino de esos créditos de Reactiva no han sido los destinos adecuados. No era el mercado objetivo a donde debería ir. Ha ido a grandes empresas que mañana se van a declarar en bancarrota, en quiebra, o van a vender sus activos como ya lo hizo, por ejemplo, Soyuz. En plena pandemia, chapó la suspensión perfecta, chapó Reactiva, chapó subsidios para sus planillas y se declaró en quiebra. Por ejemplo, empresas como esas, ¿no? Y que más de una empresa lo debe haber hecho. Entonces, créditos que van a ayudar al que sí, pues porque hay una garantía del Estado, pero el tema es que esto es cíclico o forma un círculo donde finalmente, ¿quién va a pagar eso? Porque el Estado, ¿de dónde va a sacar esas garantías? El Estado lo va a sacar de la recaudación. ¿Quiénes ayudamos a la recaudación? Nosotros con nuestros impuestos. La legislación en materia de garantía debe incentivar la inversión privada, haciendo que los empresarios puedan conocer fácilmente cuál es el marco legal aplicable en materia de garantías, ya que para algunos contratos es de vital importancia conocer el marco legal aplicable en materia de garantías. Las garantías no se encuentran reguladas solamente en el libro titulado Derechos Reales del Código Civil, sino que también se encuentran reguladas en el libro titulado Contratos del mismo Código e incluso en algunos supuestos del derecho público, como por ejemplo las normas del derecho administrativo. Les estoy dando esta información porque es importante que, Juan Carlos, qué espeso que eres, nos mandas a tener más chamba. Sí, porque quiero que sean mejores siempre, porque quiero que tengan seguridad en conceptos, que tengan conocimiento y la posibilidad de brindarle mayor información a sus clientes siempre.
y que lo que les he venido diciendo hace 3 días, vuélvanse imprescindibles para las instituciones a las cuales trabajan. En el Estado peruano, las garantías tradicionales poco a poco dejan de ser utilizadas por parte de los agentes económicos para dar paso a otras formas de garantías, para dar paso a otras formas como con el contrato de fideicomiso en garantía, regulado por la Ley General del Sistema Financiero de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, contenida en la Ley 26702, entre otras garantías. Ya saben, o sea, otra garantía no tradicional, por ejemplo, es el fideicomiso en garantías, que se utiliza, por ejemplo, para grandes proyectos, proyectos de inversión inmobiliaria, por ejemplo. Yo estoy ligado a un proyecto en Jorge Chávez, en Surco, que las operaciones que se tengan que hacer para conseguir dinero para terminar ese proyecto necesariamente van a tener que hacerse a través de un fideicomiso en garantía, donde, entre otras cosas, contemplan los flujos de entrada de dinero de acuerdo a los avances de la obra, para que no haya el riesgo de que, uy, me gasté la plata, dame más o no te puedo pagar. Hay leyes totalmente concretas respecto a los fideicomisos que veíamos hace una semana atrás, ¿ok? Los tipos de garantía. Existen diferentes tipos de garantía. Ojo con el examen. Existen diferentes tipos de garantía de acuerdo con el derecho que se está protegiendo. A continuación vamos a describir algunas. Por ejemplo, garantías de compra, que asegura al comprador que si el producto que compró sufre algún desperfecto, el fabricante se hace responsable de repararlo o cambiarlo por uno nuevo. Muchas veces nosotros no queremos pagar un poco más por un bien. Vas a todos, a Saga, a Ripley, y te venden un producto y te dicen, pero mire, si usted paga tanto más, tiene una garantía extendida. Normalmente el aparato viene con una garantía, no sé, de 3 meses. Te lo compra y tiene 3 meses para ver si se le malogra en 3 meses máximo. Usted puede venir a reclamar y se le pasará al servicio técnico o a las instancias que correspondan, ¿ok? Sin embargo, si usted suma un costo un poco mayor, puede tener una garantía extendida por lo menos para 3 años. Evalúenlo porque siempre va a ser posible tener esa posibilidad. Es como el seguro de gravamen. No, ¿cómo me voy a morir? No sabes. Como el seguro de gravamen en los créditos. Sí, no sé. Hay garantías como eso, por ejemplo, que te permiten pensar, buenas tardes, José, ¿cómo estás? Que te permiten ver la posibilidad de que el producto que estás adquiriendo te permita evitar la posibilidad de pérdidas para ti como comprador. Garantías personales, que es una tercera persona se compromete a hacerse responsable en caso de incumplimiento. Ahí están los avales, por ejemplo, que son las garantías no preferidas, que lo vamos a ver más adelante. Este tipo de garantías se suele aplicar en créditos donde un tercero, el avalista, pagará la deuda si la persona que ha pedido el préstamo no cumple. Garantías reales se refiere a los casos en donde se deja un activo como garantía de pago, por ejemplo, una hipoteca. El caso de la hipoteca, el deudor deja su casa a modo de garantía de cumplimiento de lo pactado en el crédito. Y garantías financieras se trata de los casos donde se utiliza un instrumento financiero, por ejemplo, los warrants, de financiero de dinero en efectivo en modo de garantía. Otro tipo de garantías, existen otras garantías que son de fideicomiso en garantía, que acabamos de mencionarlo, la inscripción del registro fiscal de ventas a plazos, el leasing, por ejemplo, que es un producto muy bueno, de costo muy bajo, pero que poco se utiliza en el país. Deberíamos incentivar el tema del leasing. Hay bancos que son especializados principalmente en leasing y generan muchas operaciones a través de eso, porque es el mercado objetivo que tiene, que son mediana empresa, por ejemplo, que buscan, por ejemplo, renovación tecnológica en sus equipos y que lo hacen permanentemente. Cada 2 años está presupuestado realizar una renovación de los equipos tecnológicos porque el negocio en el que se dedican o en el que se desarrollan así lo exigen. Y, por ejemplo, el leasing es una muy buena oportunidad para ellos. El leasing, que lo hemos visto hace una semana, te permite tener la posibilidad de que adquieres un bien, lo pagas mensualmente y aun cuando todavía el bien no está a tu nombre, el hecho de que tú estés pagando te genera beneficios fiscales también. Y al final del término del contrato de leasing, la entidad financiera, que es el dueño, legalmente te lo vende a un precio simbólico. Tú lo ingresas a tu contabilidad y pues estás teniendo también algunos beneficios tributarios. El leasing, la carta fianza, ya lo hemos visto, el pacto comisorio, las arras. Las arras yo lo veo más, las arras más como un convenio de persona a persona. Mira, yo te quiero comprar este bien, esta casa te la quiero comprar, cuesta tanto, dame un porcentaje de arras y yo te prometo que en 6 meses, en 3 meses, en 2 meses, en un mes,
estoy decidiendo ya la compra totalmente. Si no se cumple, te quedas con el arras. Si se cumple, me la devuelves. O que sea parte de la o que forme parte del compromiso de pago. El arras, la cláusula penal y el seguro de caución, de los cuales nos ocupamos posiblemente después. Tenemos fideicomiso, registro fiscal de venta, leasing, cartas fianzas, pacto comisorio, arras, cláusulas penales y seguro de caución. A esto me refería cuando les decía que más adelante íbamos a ver algo importante. El crédito, los créditos no se van a generar y no se van a aprobar porque la persona tiene garantías. Hijito, dame un crédito, mira que a mí me dejaron 5 casas, cinco casas, mis papás, y ahora yo tengo la necesidad de un dinerito para irme de viaje. O sea, ¿quieres un crédito de consumo con la garantía de tus casas? Sí, pues, pero ¿cómo me lo vas a pagar? La pregunta nunca va a ser ¿con qué me lo vas a pagar? Porque alguien que viene a pedirte un crédito diciéndote quiero plata, pero tengo garantías y nunca te dice de dónde va a sacar la plata para pagar, es porque posiblemente no te va a pagar. Y aun cuando, teniendo estas garantías, las provisiones te pueden, de una u otra forma, no perjudicar tremendamente, el crédito no está destinado a que sea pagado con la garantía. La garantía siempre va a ser, y aquí no lo mencionan como tal, pero es así, ojo con el examen, la garantía es un colateral. Primero evalúas objetiva y subjetivamente. ¿Te puede pagar? ¿Te va a querer pagar? Sí, no, sí, califica, ya. Ahora, tu reglamento te dice que por el monto requiere una garantía real. Perfecto, ahí está la garantía. Es importante indicar que las garantías son subsidiarias, no es lo principal. Son consecuencia de una operación crediticia. Y los criterios básicos para la evaluación son el análisis de lo que les acabo de decir, análisis de la capacidad de pago, de la voluntad de pago y el destino del crédito. ¿Tiene para pagarme? ¿Me va a querer pagar? ¿Y para qué lo quiere? Las preguntas fundamentales de un analista de crédito que se respete. Dicho lo anterior, es común que muchas instituciones, por ejemplo de microfinanzas, acostumbren a solicitar garantías preferidas a partir de determinados montos de crédito, dependiendo del apetito al riesgo. Y eso se ha visto, por ejemplo, lo he visto comúnmente en entidades microfinancieras que dicen, durante este año o hasta este año hemos estado pidiendo garantías a partir de 100,000. Pero como tengo problemas de provisiones, por ejemplo, voy a bajar mi apetito al riesgo y digo que voy a pedir garantías preferidas a partir de los 50,000 soles. Si ya le doy 51,000, va a requerir una hipoteca, por ejemplo, o una prenda industrial. Y sin necesidad de entrar en mayores detalles, a ver, las garantías crediticias son medios que respaldan o aseguran el pago o reembolso de los créditos desembolsados u otorgados. ¿Ok? Y a partir de ello es que se determina, o sea, para garantías hipotecarias, y en general creo que para todas las garantías podemos determinarlo como un tema hasta siendo muy conservadores en nuestras evaluaciones y en la determinación, sobre todo el tema de riesgos, es que dices, yo te otorgo un crédito con una garantía hipotecaria que cubra por lo menos, sea 3 veces o el monto del crédito otorgado no supere las 3/4 partes del valor de realización o de mercado de la garantía. O sea, si tu garantía vale 100, yo te puedo otorgar un crédito hasta por 75. Si es que calificas, no es que te lo tengo que dar por 75. Tiene la garantía de 100 y de repente calificas para 50, te voy a dar y voy a necesitar que me des garantía. Vamos a hacer la aplicación. ¿Ok? No limita, no limita el monto del crédito a la garantía. La garantía limita el monto del crédito. ¿Ok? La garantía limita el monto del crédito. Si la garantía vale 100, yo te puedo otorgar máximo hasta 75, 3 veces. Y eso siendo totalmente pegados a la norma, porque prudencialmente el comité de créditos determina, no, ¿sabes qué? Mira, le veo esto, algo, no le des más de 60, con esa garantía, no le des más de 60. Porque ya está lo que decíamos al inicio de hablar de las garantías, ese componente psicológico de que la persona no va a querer perder su propiedad por un crédito de menor cuantía. O de la cuantía que sea en realidad. ¿Ok? Permítame, por favor. Las garantías preferidas solicitadas mayormente, por ejemplo, para las empresas de microfinanzas son la primera hipoteca sobre inmuebles.
la primera garantía inmobiliaria sobre medio de transporte, así como sobre bienes de fácil realización destinados a la explotación agropecuaria o industrial, maquinaria sobre todo, ¿no? Sin embargo, algunas instituciones microfinancieras sobran el cumplimiento de todos los requisitos obligatorios para que la garantía sea considerada como preferida, tales como, por ejemplo, el bien debe encontrarse inscrito como primero y preferente el registro jurídico de bienes correspondiente, que es registros públicos. El bien debe contar con un seguro que cubra la pérdida debidamente endosada a favor de la institución microfinanciera, seguro contra todo riesgo, que es lo más recomendable siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se genera la hipoteca, se genera la garantía a favor de la institución, no es que la institución va a tomar la casa y la va a ocupar. ¿Ok? El que detenta la posesión del bien, el usufructo del bien, siempre va a ser el deudor. Entonces, ante la posibilidad de riesgo, y eso, lo que pasa es que una garantía también tiende a encarecer de una u otra forma el costo del crédito, pero es necesaria por temas prudenciales, por temas preventivos y de mitigación de riesgo. ¿Ok? Entonces, los gastos para realizar la hipoteca siempre van a ser cargados al cliente. ¿Ok? Pero esta hipoteca debe tener características principales. Generalmente, sobre todo las entidades financieras, requieren de ser, por ejemplo, la primera y preferencial hipoteca. Difícilmente encuentras entidades financieras que te digan, no te preocupes, yo puedo ser la segunda hipoteca. Y eso se llama el orden de prelación. Porque al momento de que, llegado el caso que tenga que ejecutar la garantía, se busca el orden de prelación. Porque para ejecutar la garantía, dice, se ponen de acuerdo todos aquellos que tienen inscritas garantías, que puede ser en primera, segunda o tercera hipoteca. Y el número de veces que se quiera que la entidad que te quiera realizar un financiamiento lo quiera aceptar. ¿Ok? Entonces, dices, el primero y preferencial, el primero que cobra va a ser el que tiene la primera y preferencial, y así en ese orden de prelación, quien cobra primero, de lo que va quedando, de lo que va quedando, de lo que va quedando. Son los riesgos que cada entidad puede o quiere o necesita asumir. El valor del bien debe encontrarse permanentemente actualizado mediante evaluación realizada por perito registrado. Es decir, si tienes un crédito que lo vas a dar a 60 cuotas, 5 años, debes tener por lo menos anualmente una tasación de ese bien. Y el costo de esa tasación siempre va a recaer en el cliente. En las garantías mobiliarias sobre bienes de transporte terrestre, así como sobre bienes de fácil realización destinados a la explotación agropecuaria, el constituyente o representante deberá ser asignado el depositario de dichos bienes. O sea, si hay una prenda industrial, la maquinaria puede seguir trabajando, teniendo en cuenta la diferencia en que entre un bien inmueble se reevalúa y un bien mueble se devalúa. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. No a la loca, hagamos, ya, vamos a hacer una prenda industrial, pero bien, ve qué tal bien está el bien. Porque también existen reglamentos sobre las garantías dentro de las entidades financieras, de acuerdo al bien de uso, de acuerdo a las condiciones en las que se encuentra ese bien para poder ser sujeto a hacer una garantía. Es necesario precisar que cuando se celebran contratos que ameritan la constitución de una garantía, como la compra-venta a plazos, el arrendamiento de vehículos, no solo puede constituirse una garantía, sino que también puede constituirse varias garantías. Por ejemplo, digo, no, mira, sí, pues esta garantía de 100 me da un crédito de 75, pero yo en realidad necesito 95. Junta otra garantía. Junta otro bien que puede respaldar. De repente tienes una hipoteca y una camioneta recién comprada. Yo, preferentemente, no me ha gustado nunca hacer prendas industriales, salvo que el bien, cuestión de la garantía, sea nuevo, totalmente nuevo, recién salió de la fábrica prácticamente. Con garantías inmuebles, sí, sumen todas las garantías que quieran, porque los bienes inmuebles se revalorizan. En tal sentido, cuando hablamos de concurrencia de garantías, podemos referirnos a 3 supuestos que son por razón del bien, por razón de la persona y por supuestos combinados, bien o persona. ¿Ok? Garantías bancarias. En el artículo 172 de la Ley General del Sistema Financiero de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, se establece que los bienes dados en hipoteca, prenda o guardan a favor de una empresa del sistema financiero respaldan todas las deudas y obligaciones propias, existentes o futuras. ¿Ok?
asumidas para con ella por el deudor que los afecte en garantía, siempre que así se estipule expresamente en el contrato. En el párrafo segundo se establece que cuando los bienes afectados en garantía a favor de una empresa del sistema financiero son de propiedad distinta al deudor, estas solo respaldan las deudas y obligaciones del deudor, que hubieran sido expresamente señaladas por el otorgante de la garantía. ¿Ok? Se considera como garantía preferida aquellas que reúnan los siguientes requisitos, que permiten una conversión de la garantía en dinero, con el cual se puede cancelar las obligaciones garantizadas sin costos significativos, que cuenten con documentación legal adecuada, es decir, estén saneadas, tengan título de propiedad, tengan un HRPU al día en el año del monto, en el año de la realización de la operación crediticia, no presenten obligaciones de previas que pudieran disminuir su valor o impedir que la empresa acreedora adquiera clara titulación. Es decir, a eso se refiere, por ejemplo, el orden de prelación. Sí, pues yo te puedo dar una segunda hipoteca, pero oye, ¿qué pasó con la primera? Si deja de pagar, nos tenemos que poner de acuerdo el primero y el segundo, sí, pero el que primero va a cobrar va a ser el primero, pues, por orden de prelación. Su valor está permanentemente actualizado. Subcategorías preferidas de muy rápida realización, autoliquidables y garantías de contraparte, que son, por ejemplo, los créditos pignoraticios. ¿Okay? Garantías de muy rápida realización. Se consideran como garantías preferidas de muy rápida realización, por ejemplo, la primera prenda sobre los siguientes bienes. Primera prenda, como primera hipoteca, primera prenda. Depósitos en efectivo, moneda nacional y extranjera, constituidas en empresas del sistema financiero. Instrumento representativo de deuda pública. Instrumento representativo de deuda emitidos por gobiernos centrales o bancos centrales extranjeros. Valores mobiliarios que sirvan para la determinación del índice selectivo de la bolsa. Warrants de commodities que sean transados en mecanismos centralizados. Estos son para, sobre todo, para niveles corporativos o de gran empresa, porque hablan de los commodities que son bienes de capital, que son muy lejanos al desarrollo comercial de una micro y pequeña empresa. La importancia de la garantía. Las garantías es un tema de vital importancia porque permite conocer que las garantías abarcan áreas no solo del derecho civil, específicamente de derechos reales y contratos. Son muy importantes para los consumidores, los responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal, los productores e importadores, en caso de que el producto deba trasladarse a fábrica o taller para su reparación. ¿Ok? La garantía personal o no preferida en aquellos créditos en los cuales por reglamento de crédito no necesariamente requieren una garantía real. Entonces se otorgan créditos, sobre todo para los de consumo, en donde se les pide que haya el total cumplimiento. Ahí sí, mayormente por los montos, también las evaluaciones deben ser muy concienzudas. La garantía personal es una forma de respaldar un préstamo tomando como aval la propia solvencia del deudor, es decir, tiene capacidad de pago, así como la inclusión de un aval o garante. Es decir, una garantía personal es aquello donde el solicitante del crédito pone como garantía su generación regular de ingresos y su patrimonio. ¿Ven ustedes algunas declaraciones juradas dentro de los expedientes de crédito donde dice tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto? A manera de evaluación sirve para determinar que mediante los ingresos que tiene el señor se ha procurado estos bienes, pero también sirve como una declaración jurada donde los está poniendo como garantía. Y es por eso que es importante que, por un tema prudencial, la determinación de esa declaración jurada esté acompañada de las facturas y comprobantes de propiedad de dichos bienes. Lo hemos dejado pasado de lado muchas veces y de repente no tenemos con qué cobrarle al cliente. Y eso, y siendo una declaración jurada, el cliente asume toda la responsabilidad si este bien lo deteriora, lo malogra, o lo regala o lo vende. Porque mientras dure el crédito no puede realizar, y eso es importante que ustedes como analistas de crédito se lo hagan saber al cliente. El cliente no puede manipular, determinar la compra, venta o dejar de lado el bien mientras dure el crédito. Ojo, es una tercera, se evalúan los fondos que tiene disponibles es decir, se evalúan cuando se respalda con sus propios ingresos y patrimonio, es que se evalúan los fondos que tiene disponibles y los que espera que reciba en el futuro. Ahí están los flujos de caja que debes establecer. Igualmente, parte de la garantía personal es la presentación de un aval. Oye, mira, ¿sabes qué necesitamos? ¿No tienes casa propia para que me des el HRPU? No. Ah, ya, entonces consíguete un aval. Sea por el monto que sea.
y que el aval tenga HRPU, por ejemplo, tenga una propiedad inmueble, lo cual no significa que lo está hipotecando, pero sí está poniéndolo como garantía, lo va a declarar en una declaración jurada. ¿Ok? Esta es una tercera persona que se compromete a cumplir con las obligaciones del deudor en caso de impago. Las garantías personales provienen del derecho romano. La persona podía ser esclavizado o muerto por su deuda. No existe un bien específico que garantice la deuda. El sujeto, persona natural o jurídica, responde con su patrimonio si el deudor no cumple. Y el garante es un tercero respecto del obligado principal. Para esto existen las fianzas, el aval o la carta fianza, por ejemplo. Entre las características de la garantía personal, podemos destacar que puede servir para respaldar un crédito que se destinará a estudio, viajes o negocios, generalmente para consumo. La entidad financiera evalúa la capacidad del pago del solicitante adquiriendo los últimos comprobantes de pago de su salario, las boletas de pago de los ingresos que reciba por su negocio. Se está refiriendo a una evaluación para un trabajador dependiente. Se revisa su historial crediticio, obviamente. La entidad de crédito también evalúa al aval. Ese es otro tema. Siempre dejamos de lado evaluar al aval. Si nosotros estamos constituyendo una garantía mediante un aval, el aval debe tener la capacidad de pago para poder cumplir en caso de que el deudor principal no cumpla. No dejen de lado, señores. Nunca se evalúa, de verdad, y los comités de crédito los pasan por encima. No pueden hacerlo, no pueden hacerlo. Entre las ventajas de la garantía personal destacan que no requiere que el deudor posea bienes de alto valor como inmuebles o joyas. La evaluación de la entidad prestamista es objetiva y en base a documentos fiables que presenta el solicitante. La presentación de un aval es una opción muy útil para quienes no poseen una alta capacidad de pago. Sin embargo, este tipo de garantías también tienen desventajas. El deudor debe tener documentos que acrediten sus ingresos, sus boletas de pago. Lo mismo que el aval. No puedes dejar de evaluar al aval también económica y financieramente. Es decir, pueden existir personas que reciban ingresos, pero si son informales difícilmente accederán al financiamiento. Por eso es importante llevar al cliente a una total formalidad siempre, sea consumo, sea comercio. El prestamista no tiene como garantía un bien que pueda vender en caso de impago para recuperar el crédito otorgado. Es decir, si el deudor incumple, solo se le puede exigir el pago de la deuda al aval. Y eso deben determinarlo. Aunque muchos analistas de crédito cometen el error de no ser tan incisivos en este tema, porque por colocar el crédito tienen temor a espantar al aval. Y de verdad les digo, es un error muy grande si eso lo hacen. Depende de una evaluación minuciosa del cliente que muchas veces puede ser imperfecta. Es decir, siempre existe algún riesgo, aunque sea mínimo, de que el deudor caiga en impago. Nos vamos a quedar aquí, nos quedan algunas pocas presentaciones, pero vamos a terminarla porque si hay preguntas en el examen y eso sí me preocupa. La tasación es el procedimiento a través del cual el perito tasador inspecciona, estudia y analiza las cualidades y características de un bien en la determinada fecha para fijar un valor razonable de acuerdo a las normas del reglamento. En caso que la tasación sea retrospectiva, se consideran los valores a la fecha solicitada. Hay tasaciones o valuaciones para muebles, enseres, equipos de oficina, repuestos y chatarra. Para vehículos, equipos y maquinaria liviana y para equipos y maquinarias pesadas o de mayor complejidad. Ambas pueden realizarse para los predios urbanos rústicos y terrenos seriazos. En 2 minutos estoy terminando la sesión, por favor. Si alguien está esperando, les ruego mis disculpas porque son temas importantes que no puedo dejar de lado. El perito tasador es el profesional colegiado que en razón de sus estudios y experiencias se encuentra capacitado, y ojo, colegiado porque debe estar registrado en un colegio profesional y sobre todo habilitado para efectuar la tasación de un bien. Esta condición no es exigible en los campos de actividad profesional que no son materia de colegiación. En ambos casos, el perito tasador debe acreditar experiencia en el rubro de las tasaciones o evaluaciones. Su función es acercarse lo más posible al valor real. Un valuador es un individuo, grupo de individuos o una empresa que posee calificaciones, habilidades y experiencias necesarias para ejecutar una evaluación de manera objetiva, imparcial y competente. ¿Ok? En algunas jurisdicciones la concesión de licencias es necesaria antes de que uno pueda actuar como evaluador. Requisitos para ser evaluador: haber tenido primero formación universitaria o técnica especializada para el tipo de bienes que evaluará, bienes inmuebles, bienes muebles, maquinarias, equipos. Es de vital importancia que se sepa cómo es el formato de avalúo y tenga conocimiento para realizar el análisis con el fin de completar debidamente el formato de avalúo.
La REPET, ¿qué es la REPET? Creo que es la última pregunta del examen, es el registro de peritos evaluadores. El registro de peritos evaluadores, REPET, de la superintendencia, es aquel en el cual deberán inscribirse las personas naturales o jurídicas que presten su servicio de avalúo de bienes a las instituciones financieras supervisadas. Aquí es algo muy importante, que creo que es lo último. El concepto de valor de mercado presupone un precio negociado en un mercado abierto y competitivo donde los agentes actúen libremente. El mercado para un activo puede ser un mercado internacional o uno local. El mercado puede ser compuesto de numerosos compradores o vendedores o puede estar caracterizado por un número limitado de agentes. El mercado en el cual el activo está expuesto para la venta es aquel en el cual el activo intercambiado se intercambia normalmente. ¿Ok? Vamos a dejar esta parte de los contratos de compra-venta para la siguiente sesión. Es un gusto estar con ustedes siempre. Tengan un feliz domingo. Cuídense, por favor. El virus todavía está con nosotros. Lávense las manos, mantengan la distancia social y que Dios los bendiga permanentemente. Si Dios quiere, nos encontramos primero este martes, de 12 a 1, de 4 a 5, con el inicio del curso de agente financiero, y con este curso de administración bancaria integral el día jueves, de 12 a 1 y de 4 a 5. Nos estamos viendo, estimados. Que Dios los cuide siempre y Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Buen domingo.